Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Hola, profe, ¿cómo está usted? Bien. Sí, Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes. Bien, bien. Ahí estuve viendo los resultados de la nota del test de ayer. Flojos, che. Flojita esta comisión. ¿Qué pasó? No nos dio los tiempos, profe. ¿Y cómo las otras comisiones sí? Estamos flojos. Así es. Y aparte vi muchos que contestaron en 3 minutos, 4 minutos. O sea, hicieron tatetí directamente. Todo eso lo tenemos en cuenta, che. Bien, no se olviden de anotar la asistencia. Y Profe, comenzamos ¿cuándo la va a ser la clase. recuperación? Disculpe, pero... Todavía no sabemos, ya lo vamos a plantear. Vamos a ver cómo avanzamos con la materia en este cuatrimestre. Bueno. Y ahí le gracias, avisamos. profe. Bien. No se olviden de la asistencia, por favor. Veo poca asistencia asentada, digamos, en el aula virtual. Bien, vamos a terminar hoy, a ver si llegamos a terminar con la unidad 3, atenuación, distorsión y ruido. Vamos a hablar del ruido correlacionado y no correlacionado. ¿Alguna pregunta? ¿Se acuerdan de los decibelios, dBm, dBi, RCI, el cálculo de propagación de las redes Wi-Fi? Todo eso se acuerda, ¿no? Ninguna pregunta de eso. ¿Ninguna? ¿César? No hay pregunta. Bien. ¿Cuáles son los ruidos no correlacionados? Son los ruidos que no dependen de la señal y que son independientes a la presencia de las mismas. Pueden ser ruidos internos o externos. O sea, no corresponden a la señal. Y los correlacionados solo existen si existe la señal que estoy transmitiendo. O sea, los no correlacionados son ruidos, pueden ser internos o externos, pero no dependen de la señal que estoy transmitiendo. Y los correlacionados son dependientes de la señal que estoy transmitiendo. Vamos a hablar de los no correlacionados, los ruidos externos, son producidos por el medio de transmisión. El ruido cósmico. El Sol es una potente fuente de radiación de amplio intervalo de frecuencia, la estrella irradia también ruido, que se conoce como ruido cósmico. ¿Cuándo se lo recibe? Ustedes saben lo que es el ruido cósmico. Vieron que cuando el Sol libera esos gases con mucha energía, disipa mucho plasma en el espacio. Eso viaja a gran velocidad y eso produce el ruido cósmico. No sé si lo conocían o alguien nos vio hace poco, el Sol disipó mucho plasma también. Me salió en todas las noticias, en todos lados, ¿no? El ruido atmosférico se llama estática porque los rayos son una descarga eléctrica estática. No sé si le pasó alguna vez a ustedes cuando cae un rayo, ¿no vieron que se les paran los pelitos del brazo? Sí, profe. Eso es energía estática. Hay mucha energía en el ambiente y eso produce bastante ruido, hasta puede quemar las placas. Si no usan, por ejemplo, cables UTP blindados, usan un cable común, ¿verdad? Esa energía es absorbida por el cable, un cable no para estéreo, sino un UTP interno, absorbido y generalmente puede llegar a quemar las placas. En las tormentas eléctricas, vieron, por ahí se queman los televisores porque entra por el cable por el videocable, por la antenita. Sirven como antenas de toda esa energía estática que queda cargado en el ambiente. El ruido impulsivo es un pico, una señal de amplitud alta de periodo de tiempo muy corto que viene de líneas de potencia, iluminación, etc. Este es el botoncito que yo les decía en los equipos de música. Se llama ruido impulsivo. Es un periodo de tiempo muy corto con una potencia muy alta. Ruido inducido se debe a fuentes externas tales como los motores electrodomésticos que están a disposición y actúan como antenas emisoras y el medio de transmisión como la receptora. Estos ruidos de los motores, de los arrancadores, por ejemplo, de los tubos fluorescentes, hay que tener mucho cuidado porque sí generan bastante problema. Tengo dos ejemplos de esto. Uno me ocurrió a mí directamente un 24 de diciembre, estábamos instalando, un 23 de diciembre, creo, 24 de diciembre, no me acuerdo, pero esa fecha era, estábamos instalando un sistema nuevo en un supermercado de barrio. Cuando lo implementamos el sistema, cada 2x3 se caía.
se conectaba y se caía, se conectaba y se caía. Era un servidor con una base de datos y la estación de trabajo. La estación de trabajo y la caja registradora se caían, se desconectaban. Ustedes saben que por seguridad, los sistemas que manejan datos sensitivos, si se desconecta, lo que hace es cerrar la sesión del usuario. No sé si alguno lo programó de esa manera las bases de datos. Hay una desconexión, entonces cuando se desconecta yo cierro la sesión. Cuando ustedes se conectan a una base de datos de un sistema, abren una sesión que le permite que se conecte el sistema a la base de datos. Cuando hay una desconexión, un timeout hay ahí, lo que hace el motor de base de datos, si no lo configuran de otra manera, es cerrar esa sesión. Entonces el sistema se cae, no se conecta, tiene que reconectarse. ¿Lo entienden el concepto? Sí, profe. Bueno. Sí. El cable que había tirado otra ¿Profe? persona antes. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, acá en mi casa, que ahora, por ejemplo, estoy en clase y si prenden el microondas, se me corta el internet. ¿Puede ¿Vos, ser vos también tenés algo de Wi-Fi? eso? Sí, ¿Vos por Wi-Fi. ¿Dónde está el equipito Wi-Fi? Está en el living y bueno, entre el living y mi pieza está el microondas. Bueno. Las ondas del Wi-Fi, ¿a qué frecuencia trabaja? No sé la verdad. 2,4, si lo vimos 800 veces. 2,4 y 5,8 también. Y 5,8, lo vimos un montón de veces ya desde el principio de clase. ¿Lo vio el Santiago? Leya. ¿Mm? Sí, Bueno, no, pensaba que me ¿sabéis preguntaba si era en qué- 2.4 o en 5.8, no sé en cuál. ¿Saben qué frecuencia trabaja el microondas? No. En 2,4. El microondas es un asesino de la señal Wi-Fi. Porque trabaja en la misma frecuencia y mete demasiado ruido. Esa es otra cosa. Vamos a hablar de esos ruidos también más adelante. Bien. Entonces te desarma la señal. Por eso cuando prenden el microondas te lo cortan. Lo que se tiene que hacer es cambiar el dispositivo en otro lugar para que no tenga la interferencia del microondas. Claro, sí. O cambiarlo al Sí, porque microondas. si no, cada O vez estoy en blindarlo al clase. microondas con aluminio, que no salgan las señales. Bien. Bueno, gracias, profe. Lo que hace el microondas es tirar en 2,4 GHz, o sea, esas ondas cortitas, muy rápido, 2,4, y hace pasar esas ondas por el alimento. Por eso se calienta. Al pasar la frecuencia, mueve los electrones de los componentes de la comida, ¿verdad? De la molécula, y lo que hace al vibrar esos electrones es calentarse, generan calor. Ya vamos a ver todo lo que hay de calor ahora enseguida. Profe, una pregunta. Ya que ha hablado de STEM, por eso puede ser de que, digamos, donde la señal de Wi-Fi, donde hay un microondas, digamos, llega muy débil. Y obvio. César. No quiere explotar nada, César. Bueno. Entonces sí, el Wi-Fi. Sí. Sin querer, desconecté sin querer el audio. No, está bien, está bien. Eso es un ruido bastante. Los arrancadores de los tubos fluorescentes también trabajan en 2,4. Si vos tenés Wi-Fi muy cerca de cuando encendés el arrancador, puede producir un corto. Les comento. Cuando estuvimos trabajando ya eran las 6, 7 de la tarde, ya no queríamos ir toda la casa. Empezamos a revisar los cables, a ver si era el problema de los cables. Y uno de los cables, el que llegaba hacia el servidor, pasaba por arriba del motor, o al lado del motor, por arriba del techo, de lo que era la cámara frigorífica. Entonces cada vez que arrancaba, te imaginas en verano arranca cada 2 segunditos, lo que hacía el ruido del motor hacer que se caigan las comunicaciones porque metía demasiado ruido. Entonces se desconectaba el sistema. Y dicen que es importante entender de estas cosas para que no nos pase lo mismo. Otro problema es el ruido no solo ocurre en los cables. Pasó en Walmart. No sé si acuerdan ustedes, algunos por ahí son demasiado jóvenes cuando recién llega el Walmart acá, que iban a comprar y cada 2x3 se le caía el sistema de tarjeta. Sí, las primeras. Sí, ¿te acordás? ¿Sabes por qué era? No. Porque estaban los servidores y todo estaba al lado de los motores también del frigorífico. Ah, del frigorífico. Viste que tienen un frigorífico chiquito ahí donde tienen toda la carne, todos los pescados, todo ahí. Claro, sí.
Bueno, al costado de eso estaban los servidores, al lado del motor. Arrancaba el motor, tiraba los servidores, se caía el sistema de tarjeta. Eso es lo que pasaba hasta que cambiaron todo. Miren de importante, miren a Walmart le pasó. Ruido, bueno, eso lo impulsivo lo vimos, el ruido inducivo se debe a fuentes externas, bueno, los motores, lo que estábamos hablando recién, y el ruido de interferencia o diafonía, net and crosstalk, se produce cuando hay un acoplamiento entre las líneas que transportan la señal. Una línea actúa como una antena emisora y la otra como una receptora. ¿Eso qué quiere decir? Yo inyecto una señal, por ejemplo, en el cable UTP, que son 8 hilos, ¿verdad? Transmiten 2. Cuando va la corriente, por ahí puede molestar a los cables que están los que reciben y pueden producir ruido ahí. Porque esos electrones, ¿cómo se produce ese ruido? El electrón, primero que cargas negativas y positivos. Entonces eso es como un imán. Puede llegar a arrastrar electrones que están cerca. Y otros electrones quedan libres, salen del cable y son absorbidos por el otro cable que funciona como antena. ¿Lo entienden a eso? Horacio Martín Iturre. No, profe, justo le iba a decir si puede volver a explicar la última parte. Cuando yo tengo, por ejemplo, un cable UTP, son 8 hilos, ¿verdad? De los 8 hilos habíamos dicho que el 1 y el 2 transmitían, el 3 y el 6 reciben. Transmiten y reciben al mismo tiempo. Cuando va la electricidad son cargas positivas y cargas negativas. Es como si fuese un imán. Si yo paso un imán cerca, ¿qué pasa con los negativos y los positivos? ¿Los rechazo o los llevo para un lado, verdad? Entonces produzco lo que llamo una inducción sobre otro cable. Estoy generándole que me siga a mí o que rechace algunos electrones. Eso hace que la señal varíe. También hay electrones libres, eso quiere decir que hay electrones que pasan el cable, salen del cable y son absorbidos por el otro cable que funciona como antena. ¿Lo entiendes ahora, Horacio? Sí. Básicamente una interferencia de un cable con otro cable porque está demasiado cerca. Exactamente, eso se llama ruido de diafonía. ¿Cómo se evita eso? Damián Gallerillo, ¿quieres preguntar algo? Sí, profe, eso le quería comentar. Una vez yo había instalado un sistema en un negocio de acá de Concepción y bueno, la persona que ha hecho el cableado, que era otra persona, los había pegado con cinta, los cables, y puesto en un solo cable canal con los cables de alta tensión de las dicroicas. Peor. Se caía, pero y me culpaba el sistema era la peor porquería y era horrible, se caía, bueno, hasta que un día podía abrir, destapar la placa esa de burlo y encontrar eso de la cinta. Y yo digo, para mí era un mito, pero usted me lo acaba de confirmar. No, es verdad. Y más cuando tenés cables de mayor tensión. Esto genera que haya más electrones libres y se capta más la señal. Entonces, si vos tenés un sistema, recuerden que cuando ustedes se conectan a una base de datos, inician una sesión, el motor de base de datos, ustedes autentifican ahí con usuario y contraseña. El sistema es el que le dice qué usuario y qué contraseña tiene para autentificarse ahí. Cuando se cae, generalmente las bases de datos lo matan a la sesión. Por eso se cae el sistema y deja de funcionar, porque matan la sesión. Eso es por cuestión de seguridad. ¿Lo entiendes, Damián? Sí, profe. El cable de corriente tiene que estar a no menos de 20 centímetros de cualquier cable de red para que funcione bien. A no menos de 20 centímetros. Hay que alejarlo, siempre lo máximo posible. Si no, tenemos problemas con eso. Hay que tener cuidado con esos ruidos de diafonía. ¿Cómo evitamos la diafonía? Con el cruzado de los cables. ¿Vieron que los cables van cruzados? Cuando el cable está cruzado, viene un cablecito así, ¿verdad? Y el otro se va cruzando así. Produce un campo magnético de esta manera a la vuelta. Y eso evita que salgan los electrones y que entren electrones. Siempre algo se capta y algo se pierde, pero evita más. Por eso son cruzados los cables, lo van enredando los cables. ¿Lo entienden ahora por qué van enroscados los cables?
Daniel Agustín Bailey. Sí, profe. Bien. Eso es importante que lo tengan en cuenta cuando vayan a trabajar este tipo de ruidos, porque son ruidos que parecen sencillos, no prestamos atención, ruido impulsivo, el inductivo y el de diafonía. No le damos pensión y estos tres los podemos resolver nosotros. Esto ya, bueno, el atmosférico y el cósmico no, porque eso ya es naturales, pero esto lo podemos trabajar nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque si no los sistemas no van a andar. ¿Mm? Y como le pasó a Damián, vino uno, instaló la red y pegó el cable de electricidad sobre los cables de red. Chao, no andaba mal el sistema. Hay que tener cuidado con eso. ¿Verdad, Karina Andrea Medina? Sí, sí, profe. ¿Verdad? Yo pensaba que seguía hablando por teléfono. Los ruidos Profe, internos. disculpe, profe, Sí, yo tengo una duda del anterior. sí. ¿El entrecruzamiento de cables no también produciría una protección parcial al ruido cósmico por el campo electromagnético? Sí, también. Ah, a ver, eso no. También. Al atmosférico y al cósmico también produce, pero bueno, el atmosférico y el cósmico son muy cortos, pero tienen mucha energía. El aire es resistente a la energía eléctrica, ¿verdad? Pero ya les había comentado yo que cualquier material puede conducir electricidad, solo que hay que contar la potencia. ¿Cuánto necesita un rayo para poder romper esa energía y se produzca el chispazo? Porque el rayo es un chispazo entre dos cargas positiva y negativa. Los rayos van de nube a nube, de tierra a la nube, o de la tierra de la nube a la tierra, o de la tierra a la nube. Puede ir hacia cualquiera de esos lugares. ¿Mm? Depende de la carga y cuál es pues son negativos y positivos. ¿Cuál es la carga que por ahí es más fuerte y rompe hacia la otra? ¿Sabe cuánto necesita de voltaje un rayo? Arriba de 120.000 voltios. ¿Mm? Mucha energía en muy poco tiempo, pero es mucha energía. Por eso queda toda esa energía estática en el ambiente, queda mucha energía estática en el ambiente. ¿Mm? Eso por ahí con los cables trenzados, digamos, no nos alcanzaría, habría que blindarlos los cables. Ya vamos a ver cuando veamos los cables, todo el cable blindado para evitar eso y para evitar también el ruido cósmico y todo lo demás. ¿Mm? Después tenemos los ruidos internos. Todo lo que hablamos de esto eran los ruidos externos, ¿no? ¿Cuáles son los ruidos internos? Se producen los componentes pasivos, los resistores y los cables, o sea, la resistencia y cables, y los activos, los diodos y los transistores. Todos son fuentes de ruido. El ruido de disparo, el jet noise, se produce con la variación aleatoria del flujo de corriente electrónica o hueco en dispositivos activos como transistores y diodos. Las variaciones electrónicas del flujo es cuando va para un lado o va para el otro la corriente sobre esos elementos. Entonces ahí hay un hueco y se produce un ruido, genera un movimiento de electrones que no corresponde. Ruido de partición se produce en dispositivos donde una sola corriente se separa en dos trayectorias. Por ejemplo, cuando tiene un transistor que tiene tres patitas, ¿verdad? Viene la corriente por acá y sale por acá y por acá. O viene por estas dos y sale por una sola. Por ejemplo, en un transistor de junta BJT bipolar, un transistor, ¿no? Este dibujito un transistor, así dirían que es lindo. En donde la corriente del emisor se suma a la suma de corriente del colector y de la base. Base, emisor y colector, ¿no? Ruido térmico se produce con el movimiento aleatorio de los electrones de un conductor debido a la agitación térmica que crea una señal electrónica envía originalmente por el transmisor. ¿Cuál es ese? Cuando yo desplazo los electrones, el rozo de los electrones con otro levanta temperatura. Y al levantar la temperatura, produce que otros electrones se muevan y eso genera un ruido dentro de la señal. ¿Mm? ¿Lo entienden hasta ahí? Francisco Oscar Leirman. Sí, profesor. Listo. Espera un segundo, por favor.
Gracias, acá estamos de vuelta. Bueno, esos son los tipos de ruidos internos y externos. Ahora vamos a hablar un poco. Disculpe, Sí. tengo una duda. En el ruido Diga. del disparo, las variaciones aleatorias, ¿por qué se producen? ¿De dónde se originan? Por ejemplo, hay una señal que está transmitiendo, se corta la señal, deja de pasar corriente por la resistencia y de pronto la resistencia, como pasó la corriente, es como que hay una estela y se lleva algunos electrones. O cuando vos disparas la corriente, entra en el equipo, en los dispositivos, y se genera ruido también porque se suman los movimientos electrónicos. Están empujando los electrones en esos diminutos componentes. Lo que pasa es que son muy bajos esos ruidos y no llegan a alterar a nuestra señal, los podemos separar después. Cuando la corriente fluye por todo lo que es la computadora, que también es comunicaciones, se comunican los distintos dispositivos dentro de una mother, ¿no? También se van produciendo pequeños ruidos. ¿Ustedes saben por qué no se puede achicar más el procesador ahora? El profe, digamos, no se puede ir a hacer más pequeño por el tema del tamaño de los electrones. Si no, ya no pueden circular por lo... No, vos lo podés achicar más, pero vos Por tenés el las ruido. pistas que van a todos a los flip-flops, ¿verdad? Está lleno Sí. de flip-flops de todo tipo y adentro de... Cuando está muy cerca, bueno, ahí vos lo que tenés un ruido de diafonía, porque van a saltar electrones de acá y van a mover esta pista que está del otro lado. Es el problema que tienen. Por eso les cuesta más achicar los procesadores potentes. Para todo lo que es la microrobótica, la nanorobótica. Están trabajando en materiales que no se molesten unos a otros. Pero ese es el gran problema que hay. Por eso no se puede achicar fuertemente la electrónica todavía. Porque justamente pasa eso. Se está trabajando, yo tuve la posibilidad de trabajar con un francés en un congreso. Los tipos estos están trabajando en cómo hacerlos más chiquititos los procesadores y mediante inteligencia artificial incluido en el procesador, corregir los errores por diafonía que hay en las distintas pistas del microprocesador. Los tipos estos trabajan en aviones a grande altura porque al haber menos, ¿cómo se llama? Cuando te atrae a la Tierra, menos gravedad, los electrones fluyen menos, se quedan más concentrados, entonces pueden hacer mejores prácticas. No, tremendo lo que hacen los tipos eso. Están tratando de reducir mucho más la tecnología. Supuestamente, seguramente habrán hecho algo ya. Ya lo sabremos dentro de un tiempito. ¿Quedó claro entonces lo que son nuestros ruidos, internos y externos? ¿Y cuáles son cada uno? Bueno, vamos a hablar del ruido térmico y la densidad de potencia del ruido térmico, que es un ruido que a nosotros nos molesta bastante porque es flujo de electrones en un canal. ¿Qué produce? El movimiento aleatorio de electrones en un conductor debido a la agitación térmica. El incremento de la temperatura incrementa el movimiento de electrones, como le decía recién, y se produce el flujo de corriente. Una corriente de ruido. El flujo de corriente es resistido, los átomos se agitan y los electrones chocan entre sí. Esa resistencia aparente del conductor produce un voltaje aleatorio que se llama ruido. Todos los componentes pasivos, como los resistores, que son las resistencias, capacitores, inductores, cables coaxiales, guías de onda, transductores, etc., son todos elementos electrónicos, que intervienen en el sistema de comunicación, generan ruido térmico, debido a que disipan calor y se manifiestan como un valor óhmico denominado resistencia térmica al ruido. El ruido térmico presenta en el dominio de la frecuencia una respuesta uniforme o plana para todo el espectro. O sea, si yo tengo un ruido térmico, va a ser así, en la frecuencia. Va a tener siempre la misma frecuencia porque es la temperatura que alcanza el equipo. Entonces va a esa frecuencia. ¿Se entiende? Esto sería el ruido térmico. Densidad de potencia de ruido térmico. ¿Ven? Acá está el dibujito. La potencia térmica generada por una fuente para un ciclo de trabajo de un ancho de banda es un hercio y se mide watts sobre hercios, o sea,
la energía y la cantidad de veces que ocurre en un segundo. Y se denomina densidad de potencia de ruido. Esta densidad es directamente proporcional a la temperatura de la fuente y se expresa matemáticamente como N sub 0 igual a kT watts sobre hercios. N sub 0 es la densidad potencia del ruido y se mide en watts sobre hercios, como decíamos recién. La K es la constante de Boltzmann, que es 1.3803 elevado o multiplicado por 10 a la menos 23 joules sobre grados Kelvin, y la temperatura absoluta en grados se mide en Kelvin. Ya vamos a ver cómo sacamos todo esto para usar una fórmula sencilla. Esta es mi densidad absoluta, esta es mi potencia que tengo acá y este es el ruido que tengo constante en el dominio de las frecuencias, como le decía recién. La densidad de potencia es aleatorio. Los electrones agitados por la energía browniana, que es la térmica, tiene un movimiento aleatorio. Es blanco, está presente en todas las frecuencias. El ruido blanco de Soda Stereo. Es resistivo, depende lineal y directamente de la resistencia del material. Está presente en todos los dispositivos. Es predecible y aditivo. Y también se lo llama ruido plano porque su respuesta es plana. El dominio de la frecuencia, siempre el ruido tiene la misma frecuencia. Y plano. El ruido blanco es el ruido que está siempre por el ruido. ¿Se acuerdan? La canción de Soda Stereo hace referencia al ruido blanco que le llamaban al de los discos. Ustedes cuando escuchan un disco siempre se escuchaba un ruido de fondo. No sé si alguna vez lo escuchó alguno. Ese ruido de fondo que se escuchaba, Damián. Sí, yo he escuchado los discos. Bueno, hay como un ruidito Sí. de fondo. Eso se debe al roce de la púa en el disco, que va levantando temperatura. Por eso es un ruido blanco. El Soda Stereo le hace una canción a ese ruido. Vamos a ver un ejemplo para entender esto de joules y grados Kelvin. La temperatura trabaja de un equipo de comunicaciones trabaja a 17 grados centígrados. La densidad de potencia del ruido disponible es T en grados Kelvin, es igual a los centígrados más 273 para hacer los grados centígrados. Entonces, si tengo 17 grados más 273, 17 grados centígrados es igual a 290 grados kelvins. Entonces, N sub 0 es igual a esto, que es la constante de joules, ¿verdad? Sobre grados Kelvin por 290 grados Kelvin. Cuando simplifique esto, los joules son watts sobre hercios. Hago la multiplicación de este por este y me da este resultado. Ese es el ruido que tiene ese equipo. Entonces los que fabrican los equipos de comunicaciones dicen, bueno, este equipo si trabaja a esta temperatura, yo filtro ese ruido, pongo un filtro y saco todo ese ruido de esa frecuencia. ¿Lo entienden? Herman Alarcón Utz. Sí, profe. Seguro, ¿no? Sí. El producto representa la potencia erogada por unidad de frecuencia, es decir, cada hercio, o para un ancho de banda igual a un hercio, de ahí el nombre de densidad, porque está presente en todas las frecuencias. N sub 0 y K son independientes de la sustancia y del ancho de banda. Son dependientes de los materiales, ¿no? Solo dependen de la temperatura dada, del roce del material. No hay una variación de función de la ubicación de bandas ni puntos singulares, es una función de respuesta plana, y la densidad de potencia de este ruido es muy pequeña y puede convenir medirla como logaritmo, porque es muy chiquitita la densidad de potencia de este, como ustedes ven. Fíjense en 4,002 por 10 a la menos 21, o sea, poquísimo. ¿Por qué a la menos 21? Porque corrí la coma 2 veces acá y le saqué el 2 acá, entonces multipliqué esto por esto. Me imagino que ya deben saber. ¿Quedó claro lo que es la densidad de potencia del ruido térmico entonces? ¿Es constante? Sí, profe. Eso es importante. Vamos a hablar de la potencia del ruido térmico ahora.
La potencia total del ruido es igual al producto del ancho de banda y la densidad de potencia del ruido. Por lo tanto, la potencia total del ruido presente en un ancho de banda B va a ser igual a n sub 0, que es lo que habíamos calculado nosotros, por B, que es igual a KTB por B. Esto es la densidad total. ¿Qué pasa, López, Juan Abel, Agustín? ¿Está escuchando música? Profe, Sí. no tenía un problema con el micrófono. Profe, le quería consultar que a mí no me quedó bien claro lo que era n sub 0. N sub 0 es... Mirá, N sub 0 es esto. Es la potencia, la frecuencia del ruido en cada una de las frecuencias que estoy transmitiendo. Todas las frecuencias van a tener el mismo ruido. Se le acopla esa pequeña señal. ¿Lo entendés ahora? Sí. Se lo calcula de esta manera y esta es la frecuencia. Vos fíjate que a la menos 21, o sea, va a ser un ruido muy chiquito que va a estar en todas las frecuencias. Watts sobre hercios, o sea, cualquier potencia, cualquier hercio va a tener este pequeño ruido. Por eso se llama densidad, porque se le agrega el ruido. Para el total del ancho de banda, o lo que hace, si yo tengo un ancho de banda, ¿te acuerdas que el ancho de banda era la frecuencia más alta menos la frecuencia más baja? Sí. Frecuencia máxima, frecuencia mínima, hacía una resta entre estos dos y obtenía mi ancho de banda. Bueno, esto es la densidad total de mi ruido en mi ancho de banda. Ahí tengo el KT, que es la densidad del ruido, la potencia que va a tener el ruido. Entonces mi N, que mi N es potencia total del ruido en el ancho de banda, y en el sub 0 es KT, densidad de potencia de ruido, lo que vimos recién, y B, el ancho de banda del dispositivo, se mide en hercios. Sí, López, Sí, ¿algo? profe. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Bien. Veamos un par de ejemplos introducción para entenderlo un poquito mejor. Del ejemplo anterior, para un equipo de 17 grados centígrados y un ancho de banda igual a un hercio, ese va a ser mi ancho de banda, un solo hercio, una sola B ocurre en un segundo, puedo mandar 2 bits por segundo, no más. La densidad de potencia del ruido disponible es T, y T, que va a ser la temperatura, hay que convertirlo otra vez a Kelvin, se le suman los 273, que es la diferencia entre Kelvin y Celsius. Tengo 290 grados Kelvin, entonces N sub 0 es igual a la constante de Joules sobre Kelvin, ¿verdad? Por 290, y he hecho el cálculo que me daba esto. Eso lo tengo que multiplicar por un hercio. Entonces N es igual a N sub 0 por B. Yo hago ese cálculo y obtengo que en el ancho de banda de un hercio tengo nada más que esto, de densidad espectral del ruido. ¿Por qué? Porque es un solo hercio. Entonces uno ocurre una sola vez. Si hubiese varias veces sería más ancho. ¿Cómo saco el dBm? O sea, la diferencia que voy a tener yo entre el ruido, ¿verdad? La diferencia entre el ruido y la potencia que estoy transmitiendo, un hercio. 10 por logaritmo en base 10, bueno, de KTB, que es porque quiero sacar este valor, sobre 0,001. ¿Eso por qué? Porque lo estoy sacando todos estos números que van acá. Cuando hago la operación, me va a dar que la diferencia del ruido es menos 174 dBm. O sea que el ruido es mucho más chiquitito que el hercio. ¿Se entiende? ¿Ven? Es menos 74 decibelios en milivatios. Recuerden que estamos trabajando en vatios. Entonces, es mucho más chiquitito. Veamos otro ejemplo. La temperatura también es 17 grados, pero tengo un ancho de banda de 1 MHz. Ya no un hercio, sino 1 MHz. La densidad de potencia del ruido disponible, bueno, volvemos a calcular lo mismo, tenemos el mismo resultado. ¿Dónde está el puntero del mouse? Me perdí que está. Mi BB es igual a 1 MHz, que igual a 10 a la 6 hercios. ¿Verdad? 3,0 más 3,0. 1 MHz igual a 10 hercios. ¿Para qué? Para seguir trabajando con hercios. ¿Dónde está el puntero que se me escapa? Acá está. Para seguir trabajando con hercios y poder despejarlo. Si no, no lo puedo despejar.
Entonces la densidad de potencia espectral dentro de ese ancho de banda, fíjense en que es un poquito más grande, es a la menos 15 y no a la menos 21. Porque acá tenía 1 hercio y acá tengo 1 megahercio. Pero lo mismo sigue siendo muy pequeño. Quiero sacar la diferencia, ¿verdad? En decibeles, en milivatios. Hago la misma operación y obtengo que la diferencia es de 114 veces más chico, 114 veces más chico el ruido térmico que la señal. ¿Mm? O sea, para una temperatura T dada, la potencia de ruido térmico N en un canal de 1 megahercio, un ancho de banda, es idéntica a que si el ancho de banda se mide entre 0 y 1 MHz o entre 199 y 200 MHz. Si yo hago la operación me sale lo mismo porque es 1 MHz. Entre 0 y 1 tengo la misma densidad espectral. Y entre 199 y 200 MHz tengo la misma densidad espectral. Porque hay una diferencia de 1 Hz ahí, de 1 MHz. ¿Lo entienden? Lucero, Panero, Matías. Profe, ¿por qué era 0,01 ahí Sí, profe. después del logaritmo? Claro. Cuando vos estás despejando, vos fíjate que vos querés sacarlo de acá a los números estos, donde está la operación. ¿Dónde estaba? No lo tengo el ejemplo ese. Profe, que no es porque la fórmula ahí va en milivatios. Sí. ¿Por qué? Va en milivatios. Sí, porque son milivatios. Claro, aquí estamos trabajando con vatios. Claro. Esa es por eso va el 0, porque ahí la potencia de salida va en milivatios sobre 1, sería ahí. Exactamente. Estamos hablando en milivatios. Estamos vatios. Y eso es lo que sacamos de milivatio. Claro, sí. No lo tengo Gracias. acá. En la diapositiva anterior estaban, de la clase pasada eso. De la clase pasada está, profe, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. De ahí viene eso. Por eso es 0,001. Para llevarlo a milivatios. Estamos trabajando en milivatios. Ah, claro, sí. Y lo que obtenemos acá es, recuerden siempre, la diferencia. Al ser negativo quiere decir que es más chico. Menos 114 dBm es la cantidad de veces, digamos, en milivatios, que es más chica la señal que el ancho de banda, el ruido que se... Y el ruido que tengamos entre 0 y 1 MHz y entre 199 y 200 MHz es lo mismo, siempre y cuando haya 1 MHz de ancho de banda entre los dos. ¿Ahí lo entienden? Sí, profe. Bien, Damián. Gracias, tengo una auxiliar acá. Ya vamos a reemplazar al ingeniero Herrera entonces. No, todavía no. Bien, vamos a ver ahora la relación entre el señal y el ruido, que se llama SNR, que podemos tener SNR solo, que es la relación, es señal, no es ruido, SNR, la podemos tener como la cantidad de veces o en dB, de las dos maneras. Bueno, esta es la señal, ¿verdad? Y este es el ruido. Esta es señal, signal, noise, en inglés ruido. El SNR es igual a PS sobre PN, o sea, mi S y mi N, y si lo mide en veces. O sea, si mi SNR tengo una señal en 10 milivatios y tengo un nanovatio, ¿verdad? En potencia de mi ruido, lo paso a vatio a todo, 10 sobre 0,01 me da, hay una diferencia de 10.000 veces más grande mi señal que el ruido. Eso quiere decir, mientras más grande sea mi señal del ruido, mejor es mi transmisión de datos. Porque si esa señal se achica, ¿verdad? Y el ruido está muy cerca de la señal, ahí tengo problemas. Si ustedes entran al módem de sus casas, ¿todos saben entrar al módem de la casa? Sí. Entran al módem, Sí. van a encontrar en uno de los menús, depende de la profe. marca del menú, van a encontrar el SNR. Esto lo van a poder ver, porque el aparatito está midiendo la señal de ruido que entra por la línea telefónica. Por fibra óptica también lo hace, pero es más difícil entrar al de fibra óptica. Ustedes lo miden en veces a eso,
le da 10.000 veces. Si está muy cerca y es muy chiquitito, 6 veces, 10 veces, no hay transmisión, no hay posibilidad de transmisión porque decir el ruido es muy alto. Es demasiado alto el ruido. Eso suele pasar porque, por ejemplo, los que hacen el cableo telefónico, cuando tienen dos cables, los yapan, en vez de poner conectores, los enroscan, y con el tiempo eso empieza a aflojarse y se entra a mover. Ese contacto produce muchísimo ruido y hace que todas las comunicaciones se caigan. Recuerden que la señal ruido es la diferencia que hay entre la potencia de S, de la señal, y la potencia de N, y está en veces cuando hablo de SNR solo. ¿Está? ¿Lo entendieron eso? Leandro David de Chara. Sí, profe. Bien. ¿Cómo se maneja la relación en potencia? Suele expresar el número también en decibelios. O sea, cuántas veces es diferente en potencia. Habíamos hecho este ejemplo recién. Ahora vamos a decir que mi SRDB es igual a 10 por logaritmo en base 10 de la relación señal-ruido, para saber la cantidad de veces en decibelios que tenemos la diferencia. Mi SNRD, 10 logaritmo por 10, hacemos la misma operación, me da que son 10.000 veces o 10 a la 4, ¿verdad? 10 por logaritmo de 10 a la 4 me da 40 decibelios. Entonces yo tengo el ruido, si lo mido en decibelios, y la señal ruido. La relación nivel de señal ruido, y acá viene la frecuencia en hercios. Puedo tener pico de ruido. Fíjense en que la señal se acomoda con el pico de ruido también. ¿Eso por qué ocurre? ¿Qué habíamos dicho del ruido? ¿Cómo era respecto a la señal? ¿Aditivo? Aditivo. Claro. En realidad lo que escucha el aparatito es esto. No las dos señales. Lo que hace es separarlo. Porque al tener una frecuencia más baja, el ruido, yo lo filtro. Ahora, cuando se sube mucho esto y me genera mucho ruido en las transmisiones, ahí tengo problema. Cuando la diferencia entre esto y esto es cortita, ahí tengo problema. ¿Lo entienden? Julieta Anabel Salas. Julieta. Sí, profe. Sí. ¿Seguro? Flores, ¿querías preguntar algo? No, profe. Está todo bien, sí se entendió. Relación señal-ruido alta. Bueno, tengo una señal, tengo el ruido y cuando lo sumo, esto es lo que me pasa, ¿lo ven? Recuerden que es aditivo. La potencia de la señal S es igual a 10 milivatios. Mi SN, mi señal ruido, mi diferencia son 12. Con la potencia de ruido de 5 milivatios. Y en decibelios me da una diferencia de 10,8 decibelios. La diferencia señal ruido, ¿no? Relación señal ruido baja. Si tengo una potencia de 6 milivatios y una potencia de 5 milivatios, fíjense en que la señal ruido es casi igual a 1. Esto es malísimo. Miren cómo se deforma la señal cuando sumo las dos señales. Ya un equipo podría filtrar y tener una señal parecida a la que transmito. Pero ya esta señal ya sería imposible. Y en decibelios me da 0,8 decibelios, muy cerquita. Eso quiere decir que no hay diferencia. Al estar muy cerquita el ruido con la señal, ahí sí tenemos problemas. Y muchos problemas. Entren en los modems y fíjense, ya lo van a poder ver a eso. ¿Alguna pregunta? Humberto Antonio Bartoloni. No, profesor. Veamos un ejemplo nuevo. Bueno, este lo habíamos hecho recién, toda la ganancia y todo lo demás, la onda del espacio libre y todo lo demás. Le pongamos un ruido a esto, a ver qué pasa. Ya habíamos hecho todas estas opciones. El margen decibelio, el RCDI, es menos SRX, o sea, lo que recibe, de menos 65,71 dBm y tenés menos 82 dBm, que es el margen. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era menos 82 el margen? Y acá habíamos calculado que llegaba a menos 65 en dBm. ¿Se acuerdan? Sí. Al ocurrir eso, me da una diferencia de 16,29 decibelios entre los dos márgenes, ¿no? Para ocuparlo con cualquier problema que puedo tener. Si mi RSI está dentro de ese margen, son 278,5 vatios, digamos, que voy a estar trabajando, y mi SRX, menos 82 dBm, 631 picovatios que voy a estar trabajando acá.
Esas son las diferencias que yo tengo ahí, lo que la potencia máxima y la diferencia que tengo entre las dos potencias. El margen de decibelios es 10 logaritmos, el RSI, por lo que, máximo que puedo recibir, y me da 16,29 decibelios, ¿no? Esto lo voy obteniendo de acá. Para Wi-Fi en 5.8 GHz hay canales de 20 MHz, 802.11.A y 40 MHz, 802.N en ancho de banda. Recuerda que estas son las veces que ocurre, ¿no? Ejemplo. Del ejemplo anterior, para T, la temperatura igual a 25 y un ancho de banda de 20 MHz, la densidad de ruido, lo calculábamos, obtenemos esta densidad. En realidad cambiamos 17 por 25, por eso hay un poquitito más de ruido acá. Si 20 es igual a MHz, es igual a 20 por 10 a las 6 Hz, entonces saco el componente espectral de mi ancho de banda, el ruido de potencia en todo mi ancho de banda, es este. Saco en dBm y me da menos 100,8 dBm. Si yo calculo mi SNR en decibelios en el RSSI, en lo que estoy recibiendo, cuánto ruido tengo yo en todo esto que estoy trabajando acá. A ver, ¿dónde está el puntero? Se me escapa. El ruido que tengo acá, por el calor y la temperatura que está levantando, me da que mi dB menos mi RCD es 35,13 veces más grande en decibelios que el ruido. Y la diferencia de lo que recibo es 18,84 veces más grande. O sea que la potencia con la que estoy transmitiendo no va a tener problema porque es más grande la señal que el ruido térmico que se produce en todo este equipo que trabaja a 25 grados centígrados. Bueno, acá tenemos un ejemplo del corte. Si tengo más de 5,6 decibelios, ya quedo por debajo y ya no puedo escuchar esta señal, ¿no? Señal ruido. Ahí ya es donde tengo el problema. Señal ruido en Wi-Fi. Esto es para la velocidad que puedo transmitir. ¿Por qué? Porque cuando tengo una señal ruido alta, cuando estoy cerca del equipo, o sea, mi señal es más potente, puedo transmitir, por ejemplo, si estoy a 811.A 5 GHz, puedo trabajar hasta 54 megabits por segundo. Pero a la medida que me alejo del centro de transmisión, fíjense que la señal ruido va bajando, o sea, el ruido se hace más grande, entonces bajo la velocidad. ¿Lo entienden a eso? Por eso cuando se alejan de un equipo Wi-Fi tiene menos potencia, hay más ruido, pierden potencia la señal, pierden un montón de cosas. ¿Lo entienden el ejemplo este? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Eso ocurre también, por ejemplo, cuando hago un hotel, hago una implementación, hay un software, por ejemplo, este se llama, ¿cómo se llamaba este software? Un poco acordar el nombre. Ustedes ponen los equipos, ¿verdad? Hacen un plano, hacen una estructura de eso, ponen los access points y van midiendo. Entonces, mediante las mediciones del access point, les vas dando los puntos, qué señal ruido tienen y qué potencia de señal tienen en cada uno de los sectores del hotel. Eso les sirve a ustedes para hacer la planificación del mapeo a dónde tienen que poner los access points. Una es esta, otra es qué datos van a transmitir, qué cantidad de datos van a transmitir, ¿verdad? Y la tercera es la cantidad de dispositivos que se conectan para elegir los equipos y las ubicaciones. Este es en el caso del señal ruido que voy teniendo, entonces cómo voy disponiendo los dispositivos y estas son las mediciones que voy haciendo, ¿no? Estos puntitos son mediciones. Donde medí cómo recibí la señal en cada punto. ¿Lo entienden el ejemplito este del software este? Yo tengo Acrylic Wi-Fi se llama, profe. Acrylic Wi-Fi. Ah, lo encontraste bien. Acrylic Wi-Fi Heatmaps. Wi-Fi Heat. No sé qué más, no importa. Bueno, lo pueden buscar, lo pueden bajar si quieren.
Yo tengo uno de Fluke Network que son más lindos, ¿no? Son más potentes. Fluke Network es una marca bastante interesante de equipos y de software, ¿no? Para todo lo que es redes y redes inalámbricas. Sería lindo que bajen los software, jueguen con los software en sus casas, practiquen un poco y se saquen después todas las dudas y me pregunten para qué sirve esto, qué pasó acá, cómo me miden, porque eso es lo que van a hacer en el campo cuando vayan a ser ingenieros. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? ¿La UNT qué tiene usted? ¿Qué equipos tiene? Para hacer las mediciones. No, la infraestructura que tienen ustedes. Microtik, Cisco. No, teníamos algo baratito, TP-Link, pero ahora estábamos pasando, hay equipos Microtik también y hemos comprado la otra marca, no me acuerdo ahora, el Alzheimer me tiene mal. Eran todos TP-Link azules, obviamente, no los verdes, pero ahora lo estamos reemplazando por no por Microtik, sino por la otra marca. ¿Cómo se llama? Bueno, esa. ¿Cómo? No, ni idea, digo. No me puedo acordar el nombre de la otra marca. Es famosa también. Pero no vamos a hacer propaganda. Estamos cambiando TP-Link porque el problema de los TP-Link es que no soportan conexiones masivas. Se caen fácil los equipos. Se hace muy lento. Estamos cambiando por equipos que soportan hasta los 300 conexiones simultáneas. Y como los nuevos protocolos MIMO que le permite al mismo tiempo hablar con varios equipos por las distintas antenitas que tienen. Como el ejemplo que habíamos visto en las vez pasadas de las antenas, que les explicaba. Ese protocolo es importantísimo para poder comunicarnos, tanto para los celulares como para los Wi-Fi. El protocolo MIMO, que permite el mismo equipo con varias antenas tener conversaciones. ¿Se acuerdan que me habían preguntado por los equipos con varias antenas? Es importante que seleccionen buenos equipos. Por eso les digo, usted tiene que saber cantidad de conexiones que van a tener, tipo de tráfico que van a tener y la ubicación física de cada equipo para hacer una red Wi-Fi de este tipo. Son las opciones que pueden tener, no es poner un platito en cualquier lado. ¿Lo entienden eso? Sí, profe. ¿Qué pasaba en la facultad hace un tiempo? Había pocos platos y había demasiadas conectividades, todo el mundo se conectaba con los celulares. ¿Se imaginan? Cada plato con 300, 400 celulares transmitiendo, más la notebook, más algún otro equipo que se conecte. Era imposible que puedan navegar bien. Pero no era por la velocidad de internet, es porque el equipo no puede conversar con tantas personas a la vez. ¿Entienden ese concepto? Sí, pero bueno. Eso es importante también que lo manejen, ¿no? Y por último vamos a hablar del factor del ruido y índice de ruido. Los canales de comunicación en los dispositivos electrónicos están caracterizados por un parámetro denominado factor de ruido y definido. El factor de ruido es la diferencia de señal ruido de la entrada por la señal ruido de la salida. Ese es mi factor de ruido. Este cociente simplemente no es logarítmico y es adimensional, o sea, no tiene dimensión. El circuito ideal para una relación de señal ruido de entrada sería igual a la salida y el factor de ruido sería 1. Eso quiere decir que la señal ruido que entra acá es la misma que entra acá. Pero eso no pasa porque el ruido va cambiando en el medio, ¿no? Un circuito no ideal siempre tendrá FA mayor a 1, o sea, quiere decir que el ruido es más grande que la señal. Siempre SNS, entrada y salida, la relación señal a ruido, a la señal, será peor que la entrada, aunque el circuito sea amplificador. Recuerden, tengo una señal ruido acá, siempre va a ser menor a la señal ruido de la llegada. Recuerden que la señal va cayendo y el ruido se mantiene. Por más que yo ponga un amplificador en el medio, como decíamos recién amplificábamos, lo mismo va a ser más mala la señal acá. ¿Por qué? Porque el ruido también lo amplifico. Acuérdense de eso, ¿no? El ruido interno total del circuito tendrá al menos el ruido térmico. El índice de ruido es el factor de ruido expresado en decibelios. Es decir, NF en decibelios es 10 logaritmos de F, que es 10 por logaritmo de esto. Y ahí yo calculo todo mi sistema de comunicaciones. Si el factor ruido es igual a 1,
Es el ideal. ¿Por qué? Porque se mantiene constante. El ruido a la entrada y el ruido a la salida. Si es mayor a 1, quiere decir que el ruido aumentó demasiado acá. Y si es menor a 1, quiere decir que el ruido bajó. Pero algo pasó porque el ruido bajó porque la señal también puede haber bajado. ¿Lo entienden hasta ahí? Juan Pablo Miranda. Sí, profe, se entendió clarito. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Estimados, ¿ninguna consulta, ninguna pregunta lo que vimos hasta acá? No, profe. No, ninguna, profesor. Bien, con esto terminamos lo que es la unidad 3. Así que ya la semana que viene empezaremos con la unidad 4. Recuerden que los martes a las 7 de la tarde, al que pueda y quiera, tengo clase de consulta. Conéctense temprano, 7, 7 y cuarto. Si a las 7 y 20, 7 y media no hay nadie, me voy. Me voy a quedar mirando el monitor solo, acá, más aburrido. Profe, yo tengo una consulta aparte, no con los temas de hoy, está claro y está bien, es con respecto a los test Sí. que venimos rindiendo, si es que en algún momento tendríamos recuperación. Sí, va a haber recuperación. Ya vamos a ver cómo lo organizamos, queremos ver cómo avanzamos con las unidades, porque tendríamos que estar todas las comisiones más o menos iguales. Si ustedes hablan con sus compañeros, se fijaron que van más o menos parejas todas las comisiones. Bien. O sea, hay que ver cómo se acomoda eso, cómo llegamos, seguramente en junio, principio de julio puede haber la recuperación. Bien, profe, muchas gracias. No, por favor. Profe, Diga. ¿las clases no las está grabando? No, yo generalmente no las grabo, pero bueno. Y entonces Hágame acordar y la grabo y la dejo en el chat ahí para que la bajen. Claro, pero a día de hoy, digamos, todas las clases anteriores no han sido grabadas. Algunas sí, están en el chat. Ah, bien. Ahí, así que la pueden bajar todas todavía. Buenísimo. Generalmente yo pienso, ya me aguantan una hora, me van a ver un video de una hora otra vez, debe ser más aburrido verme a mí otra vez. No, lo que pasa es que a veces hay temas que uno, por más que los entienda al momento, son cosas tan rápidas que después hace falta repasarlo, digamos, y ayuda mucho el video, por eso. Bueno, está bien, si ustedes creen. Yo me aburriría de verme a mí mismo una hora otra vez. ¿Hay alguna otra consulta? Háganme acordar, nomás yo los grabo. No hay problema por eso. Leandro David de Chara, ¿todo bien? Sí, todo bien, por mi parte. Pocos alumnos, ¿y qué pasó, che? Disculpe, el profe dijo que las consultas son los martes a las 19. Exactamente, las mías sí. El ingeniero Carrasco tiene otras consultas también. Otro horario, no sé, está colgado en el aula virtual, ahí lo van a encontrar. Fourier se lo llevó al resto, profe. El amigo Fourier. Una masacre eso. Ya va a ver el campo. Ya lo ve. ¿Y qué tal? Y ustedes muy flojos, los otros comisiones no vieron más o menos, bien. Pero la 3K4 fue la que me falló, che. Los míos me fallaron. Yo le tenía fe a esta comisión. Pero bueno, ya vamos a avanzar. Vamos a repuntar. Perdón, Daniel, no te escucho. ¿Se me escucha ahí, profe, o no? Ahí sí. Bien, el profesor de la práctica había dicho que consultemos con usted si va a haber recuperación del trabajo práctico de Fourier. ¿Y dónde estaba cuando expliqué cómo es? Entré creo que 5 minutos tarde a la clase, yo, la verdad. Daniel Eduardo Pérez Rossi, ¿qué hago con tu tocayo Daniel Agustín G. Bailey? Y le dice lo que acaba de decir, profe, no pasa nada. Lo acabo de decir hace 2 minutos, menos, 30 segundos. Que esperemos, tocayo, que esperemos. Ya vamos a ver qué pasa. Sigamos viniendo a clase. Seguramente en junio o julio, la primera semana que haya clases, por ahí podemos tener recuperatorio. Hay que ver cómo avanzamos todas las comisiones con los distintos temas. La idea es que todos estén más o menos organizados, la cátedra, y todos vayan al mismo ritmo, para que podamos tomar recuperatorio todos juntos. ¿Lo entiendes ahora? Sí, profesor. Bien.
Si ustedes hablan, como le digo, con sus compañeros de otras comisiones, van a ver que van todos más o menos pareja. En una semana están todos iguales prácticamente. Bien, ¿no hay más preguntas? No, profesor. Bueno, si no hay más preguntas, se pueden retirar. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Chau, profe. chau, Que ande chau. bien. Hasta luego. Hasta luego.